tardes, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales, específicamente al tema de las cadenas alimenticias. El día de hoy aprenderemos a construir cadenas alimenticias, tomando en cuenta que las cadenas alimenticias no son más que un proceso que sirven para distinguir qué organismos se comen unos con otros mediante una secuencia establecida. Es un proceso bastante sencillo y es muy importante tomar en cuenta que la base de toda cadena alimenticia serán las plantas. Las plantas serán la base de toda cadena alimenticia. En segundo lugar, tendríamos entonces lo que son los herbívoros. Y por último, tenemos lo que son los carnívoros, que se alimentan solo de carne. Y básicamente ese sería el esquema que sigue una cadena alimenticia simple. Recordemos que es muy difícil encontrar este esquema en la naturaleza, pero se puede aplicar en diferentes redes de organismos, como aprenderemos más adelante. Si por ejemplo yo tuviera algunos organismos, ¿cómo podría construir yo una cadena alimenticia? Por ejemplo, si tengo dentro de los organismos el maíz, un humano y una gallina, por ejemplo. ¿Cómo ordenaría yo esos tres organismos de manera que pueda formar una cadena alimenticia? Ya ordenados, básicamente esos organismos se lo ubicarían tal y como vemos aquí en pantalla. En primer lugar iría lo que es la planta, entonces de ahí saldría la flecha. Recordemos que el maíz es una planta y la planta, los productores, forman parte de lo que es la base o son la base de toda cadena alimenticia. Luego le seguiría la gallina, porque es el herbívoro que se come el maíz. Y por último sería el ser humano, ya que el ser humano se alimenta de la gallina, por lo tanto es un organismo carnívoro. De cada uno de los organismos sale una flecha, como lo vemos en pantalla. Es importante, ¿verdad?, que esa flecha parta primero de la planta. Luego se toma en cuenta que la flecha sale de un organismo y va en dirección a otro organismo. Básicamente esta es una cadena simple, es una cadena alimenticia simple, ya que, como podemos observar, se presenta tal y como lo hablamos al principio, muestra el esquema tal y como lo presentamos al principio, pero también mencionamos que realmente los animales no tienen una dieta a base de un solo tipo de alimento, sino que en su mayoría se alimentan de distintas plantas, de distintos animales, depende si es herbívoro o carnívoro, o tal es el caso del ser humano. Es ahí donde parece complicarse identificar las cadenas alimenticias, pero todo es igual, siempre empiezan con una planta y van avanzando según el animal que se alimente. Podemos obtener una red como esta, una red de organismos, y podemos observar que no es tan fácil identificar la cadena simple como lo hicimos en el ejemplo anterior, ya que es más o menos de esta forma como se presenta en la naturaleza. Primero identificamos la planta, en este caso es una hierba. Luego podría ser la gallina, después el búho, y cuando este se muere es consumido por los descomponedores. Vamos a encerrar esa cadena que mencioné. Empiezo por la hierba, luego sigo la flecha, sigue la gallina sigue el búho, y el búho es consumido por los descomponedores. Esa podría ser mi primer cadena alimenticia. Sin embargo, puede haber otra cadena alimenticia, y es que recordemos que aquí tenemos maíz, el cual es una planta, luego la gallina y el ser humano, que es el caso de la cadena anterior. Y podemos encontrar otra cadena alimenticia, que es esta de aquí, ya que la gallina se come a lo que es el gusano, el búho se come a la gallina y el búho es también consumido por los descomponedores. Y esto es básicamente como se presenta en la naturaleza. Bien, con esto hemos finalizado el tema
de las cadenas alimenticias, esperando que hayas comprendido y que pongas en práctica todo esto para seguir construyendo más y más cadenas alimenticias y logres el éxito en tu unidad. Te espero en la próxima.